Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. En el capítulo de hoy de Entre Chozos y Cañadas ponemos el foco en un ámbito quizás menos conocido pero fundamental dentro de la ganadería de selección, la cría y conservación de las razas aviares. Para ayudarnos a entender cómo se trabaja en este sector, qué implica la cría aviar y por qué es clave preservar estas razas, hablamos con José Luis Justos, presidente de Ganeca, la Asociación Amigos de la Gallina Castellana Negra. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues perfectamente aquí corriendo entre tareas de consultoría, oficina y evidentemente el mantenimiento de los animales de donde acabo de volver ahora mismo. Bueno, pues vamos a comenzar y así no tenemos tiempo, no te quitamos tiempo de más. ¿Qué papel juegan hoy las razas aviares dentro del conjunto de la ganadería de selección y por qué es importante conservarlas? Pues es peculiar por lo que tú has dicho antes, porque siendo estos bichos pequeñitos que siempre se han considerado y se ha llamado ganado menor, sin embargo, la calidad nutricional que tienen los huevos de estas razas autóctonas, que están todas en peligro de extinción, todas las razas aviares recogidas en el Real Decreto, siempre que se manejen en extensivo, por supuesto, que son principios que tenemos recogidos también nosotros en nuestro reglamento de gestión para cosas que hablaremos luego, supongo, el logo 100% raza autóctona, esa calidad nutricional que tienen es estupenda y además tienen otra particularidad curiosa y es que como todo lo que se hace lo estamos haciendo en extensivo, por ejemplo, en huella de carbono, tienen una huella de carbono que es prácticamente mínima, casi inexistente, porque todo el manejo que se hace de los animales es sin naves climatizadas. Están siempre con un sitio de refugio, por supuesto, por bienestar animal, pero están al aire libre. No hay ni calefacciones ni refrigeraciones. ¿Y qué requisitos básicos debe cumplir una persona que quiera iniciarse en la cría de razas aviares, más allá del aspecto puramente productivo? Sí, que en realidad está estupenda la pregunta, porque en realidad la gran mayoría de los socios, tanto en el caso de Ganeca como en el caso del resto de asociaciones aviares, porque también soy vicepresidente de la Federación Española de Avicultura y tengo relación con todas, la gran mayoría, y te estoy hablando de alrededor de un 80-90% de personas, lo hacen prácticamente, podríamos decir, por amor al arte, es decir, por mantener la genética de estas razas. No sacan ningún tipo de beneficio y el perfil de nuestros socios, aparte de que, por supuesto, también hay ganaderos que están de alta como tal, la gran mayoría, pues a lo mejor es un jubilado de la banca, un profesor, una familia que quiere tener un pequeño lote de estas gallinas en un corral doméstico para poder comer la calidad de estos huevos que hemos hablado anteriormente, y todo esto hace que tengamos esa particularidad tan enorme que en realidad para poder participar en nuestro libro genealógico basta con tener un corral doméstico de autoconsumo con su correspondiente registro ganadero, por supuesto, participar con nosotros en el plan de conservación y pasar, podríamos decir, las auditorías que realizo junto con mi equipo como director técnico de la raza para garantizar la pureza de los animales que tienen frente a otros lugares donde muchas veces te dicen que tienen castellanas negras, vas a hacer una visita de control y te das cuenta que no son castellanas negras. Entonces, podríamos decir que estos animales tienen un manejo más fácil a lo mejor que el de otras especies y casi podríamos tenerlos cualquier persona. Pues sí, fíjate, hace uno, no sé si ya son 3, 4 años, porque se me va el tiempo, cuando se hizo el 10º aniversario del logo 100% raza autóctona y estuvo el ministro, estuvo Planas, uno de los comentarios mientras tomábamos algo cuando terminamos el acto fue: en realidad las gallinas, prácticamente cualquier persona que solicite un registro ganadero para un corral doméstico podría tener un pequeño lote y disfrutar de unos huevos que es dificilísimo encontrar en el mercado, porque nos los tendrían que pedir directamente a los ganaderos que estamos trabajando con ellas y que comercializamos el huevo con el 100% raza autóctona como logo identificativo. Y eso, sería facilísimo poder hacerlo. Y de hecho, nosotros invitamos, asesoramos y animamos siempre a la gente, aunque quieran tener un lote muy pequeñito, de 6 gallinas. Ujú. ¿Y hay o existen diferencias entre la cría aviar orientada más a la selección puramente
que a la cría de estas aves con fines más comerciales? Pues no. Mira, nosotros intentamos siempre que los requisitos y las exigencias que hay, tanto a nivel zootécnico, en pureza de la raza, en el manejo, en el control de puesta, siempre que nuestros socios quieran, sean exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de pureza que tienen que tener los animales, por supuesto, son los mismos. Los controles de pedigríes son los mismos. Lo que sí que es verdad es que a las personas que finalmente se animan a participar en el libro genealógico, que luego hago un pequeño apunte sobre porcentajes que participan y no participan, sí que les pedimos que además de la pureza de los animales, también se haga la recogida de datos ligado a los índices de puesta, porque una de las cosas fundamentales, dado que la castellana negra históricamente ha sido la gallina que era la mejor ponedora en España y hasta que entraron los híbridos en los años 30, 40 del siglo pasado, era una gallina que estaba en un montón de sitios de granjas, había granjas de producción con castellanas negras para vender esos huevos en las ciudades, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en un montón de sitios. Eso fue desapareciendo. Nosotros queremos conservar tanto la pureza genética de la raza como poco a poco ir mejorando lo que se ha perdido prácticamente casi en un siglo de abandono en lo que es control de puesta para volver, porque en realidad no vamos a hacer nada extraño, simplemente queremos volver seleccionando de manera natural a alcanzar los índices de puesta que tenían las castellanas negras de hace casi 80 años. ¿Y cómo es el proceso de selección en las razas aviares? ¿En qué se fija un cuidador, o sea, un Ujú, criador, para ujú, decidir qué animales continúan para ujú. ser reproductores? Pues, a nosotros nos gusta aclarar siempre que a pesar de ser ganado menor y ser simplemente gallinas, estamos sujetos al mismo reglamento europeo que todo el resto de las razas puras. ¿Qué quiere decir eso? Que, en primer lugar, tiene que haber un patrón oficial de esa raza donde estén recogidas todas las características morfológicas que tiene que tener el animal. ¿En qué te puedes fijar? Pues en un montón de detalles de la cresta, de cómo es esa cresta, de cuántos dientes tiene, de si es una cresta totalmente lisa, digamos plana con sus dientes, o si le sale algún apéndice lateral, que entonces esos animales directamente es un defecto grave que elimina de poder cargar, incluso aunque tengan pedigrí en el libro genealógico, ese animal tendría defecto y no le podemos admitir. Puede ser por, pues por una mutación a nivel genético, porque incluso igual que pasa en todas las razas ganaderas, muchas veces teniendo los controles y teniendo hermanos o hermanas tanto de padre como de madre, te puede salir un animal perfecto y otro animal que tenga algún tipo de pequeño defecto o de defecto grave como el que acabo de apuntar. Y eso no se puede cargar, evidentemente, en el libro genealógico porque nos distorsionaría el objetivo final que tiene el plan de conservación. Y además de la cresta que decía, pues el pico, el color del ojo, el color de la orejilla, que es una cosita que tienen ahí al lado del oído, pegado al ojo, que en el caso de las castellanas negras tiene que ser blanco puro. Por supuesto, la pureza en el color del plumaje, porque la castellana negra, como indica su nombre oficial de raza, solo puede ser negra, no puede tener ningún otro color, Ujú. ni puede tener plumas de otro color. Lo que sí que puede tener, y esto me gusta siempre aclararlo, es que le claré hacia blanco en algún momento de su vida, y normalmente esto va pasando con la edad. Igual que las personas, llega un momento que tenemos canas, Ujú. las gallinas, porque se va perdiendo la potencia de la expresión de los melanizadores que tienen en su genética, les puede clarear alguna pluma negra. Si esa pluma negra está clareando y estamos diciendo hacia blanco, no es algo grave, es normal que con la edad pueda pasar. Lo que no podemos permitir bajo ningún concepto son animales que tengan plumas de color rojo, de color caoba, amarillo, plata, dorado, porque eso nos está indicando que muy posiblemente lo mismo un criador tiene otro lote de animales de otra raza en otro sitio pegado a donde tiene las castellanas negras y en algún momento se le ha cruzado algún gallo, alguna gallina y se ha hibridado. Y todo eso, evidentemente, hay que eliminarlo para conservar la pureza. El color de las patas también es muy importante. Las uñas, a ver, esto es muy importante porque nos ha pasado a veces con gente que no sabe mucho y nos dice que ha eliminado animales que eran excelentes en el patrón y con la morfología que tenían, y dice, pero es que tenía las uñas blancas Mm. y las tenía que tener color negruzco o grisáceo, ¿no?
Eso en absoluto es relevante, no tiene nada que ver con el patrón oficial de la raza y de hecho en el patrón está recogido que las patas tienen que ser las patas de color gris pizarra, pero las uñas de las patas pueden ser de color hueso, blanquecino o tirar Ujú, más a un color gris oscuro. Entonces, estos pequeños detalles son fundamentales y nosotros ahora mismo tenemos alrededor de 300 y pico socios, pero que participemos en el libro genealógico oficial somos alrededor de 70. Eso quiere decir que tenemos una probabilidad bastante grande de crecimiento en pequeñas ganaderías que tienen animales para que participen en el libro genealógico, pero que es fundamental controlar quién se apunta al libro, hacerles las visitas técnicas, garantizar que realmente hay pureza. Se podría empezar, como pasa en todos los libros genealógicos, arrancando por irse a lo que es la sección del registro auxiliar del libro genealógico para ver si esos animales, una vez que empezamos a tener los pedigríes, siguen conservando la misma morfología. Y por supuesto, luego otro paso más allá es todo el tema de control genético con sus analíticas, su recogida de datos y demás, que es algo que a la gente al principio le asusta un poco, pero que en realidad es una herramienta estupenda para que además de ver lo que es la parte del fenotipo, lo que vemos, podamos saber si realmente lo que estamos viendo no nos está metiendo algún gen extraño en lo que es el genotipo y esos animales habría que sacarlos y no podrían ya estar ni en el registro auxiliar ni en ningún otro sitio del libro genealógico. ujú. ¿Y qué aspectos hay que controlar para garantizar que la descendencia sea sana y representativa de la Mm. raza? Lo que hemos dicho antes es fundamental, es decir, desde que se meten los huevos a incubar, nosotros siempre pedimos a nuestros socios, en la medida de sus posibilidades, si no pueden durante todo el año, al menos que una vez al año, cuando hacen una incubación, hayan recogido huevos sabiendo el padre y la madre de cada uno de esos huevos, para poder ir trabajando con los pedigríes. Una vez que tenemos eso y que ese huevo eclosiona y empieza a salir un pollito, tenemos que ver que ese pollito, cuando ha nacido con normalidad, no tiene ni ningún defecto físico, que a veces nacen pollitos y no es un problema de la genética del animal, sino de la incubación. Muchas veces nacen pollitos despatarraos, es decir, que tienen las patas muy abiertas o a Ujú, lo mejor dedos torcidos y casi siempre esos problemas se deben a un exceso de humedad en la incubación. Durante todos los días de la incubación ha habido unos índices de humedad muy altos dentro de la incubadora, el pollito ha crecido tanto que ya no cabía dentro del huevo y por la misma presión de su crecimiento contra la cáscara del huevo se le han deformado las patas o los dedos de las patas. Muchas veces esto a la gente le lleva a pensar que está teniendo unos niveles de endogamia enormes en su corral, que a veces puede ser cierto, pero otras muchas no lo es, y asustarse, ¿no? Decir, ujú. tengo unos animales que son tremendos, no me valen para nada, tienen muchísima endogamia. Y entonces nosotros, como asociación y en mi caso como director técnico, una de nuestras labores fundamentales es aclarar realmente cuando un criador ve algo, intentar analizar con él de dónde viene ese problema. Y en el caso que decimos de las patas de los pollitos despatarrados, que es una cosa que pasa con frecuencia, en realidad esto suele venir de problemas en el manejo de la incubación, porque y con esto acabo en los temas de incubación, lo que habitualmente lee la gente, perdón, sobre incubación suelen ser artículos que están ligados a los procesos de incubación industrial en naves enteras, en grandes habitaciones, donde se hacen una serie de protocolos, evidentemente, para sacar, pues muchas veces son las ponedoras que luego van a estar en las naves, en las jaulas de las gallinas híbridas. Cuando se hace eso, ese manejo en una gran nave con salas enteras de incubación, se hace de una manera. Pero en el caso de una pequeña incubadora, donde muchos de nuestros socios sacan a lo mejor 8 o 24 huevos, no sacan más, pues no es lo mismo y nos puede dar esos problemas que hablaba de los niveles de humedad o querer manipular parámetros en la humedad según los días de incubación, que es algo que es obligatorio hacer cuando estamos en naves de incubación, en grandes salas, pero no en una pequeña incubadora donde hay un principio básico y es que si tú tienes 24 pollitos en una caja, que es la incubadora, y te nacen tres pollitos, solo con que hayan nacido tres pollitos, el interior de esa incubadora ya se ha disparado lo suficiente la humedad
para subir y facilitar el nacimiento al resto de los pollitos porque se va fragilizando la cáscara. Eso quiere decir que no nos hace falta tocar ningún parámetro en la incubadora para andar subiendo, bajando la humedad según sea el día de la incubación. Simplemente y de forma natural, igual que pasa cuando hay una eclosión de pollitos con una gallina, que luego lo podemos hablar porque también tenemos socios que incuban con gallinas. Sí, justamente era la pregunta que me estaba Vale, rondando, que si pues eso no se mira, hacía nunca, así que eso se hace y de hecho tenemos socios que son grandes criadores que llevan décadas trabajando con las castellanas negras y que se niegan a utilizar incubadoras. La verdad es que el principio es bastante bueno y está muy justificado. ¿Y qué pasa con una incubadora? La incubadora nos facilita todo. Metemos los huevos, se incuba, sacamos los huevos, nos los llevamos a las cajas, a las instalaciones de crecimiento, a las criadoras, que son pequeñitas también, y ahí vamos dando de comer al pollito. Pero claro, hay que dar de comer al pollito y el pollito tiene que tener también calor. ¿Qué sucede cuando lo hacemos con las gallinas cluecas? Que muchos de nuestros socios están utilizando otra raza enana, que también es de España, que es la flor de almendro, que es una gallina pequeñita que se queda clueca muchísimas veces a lo largo del año y eso les permite también, en otras cosas, facilitar el trabajo, porque si tú has estado recogiendo huevos de tus castellanas con su control de pedigríes del libro genealógico, sabiendo el padre y la madre, estas gallinas son pequeñitas. Tú a cada una de esas gallinas le puedes meter 6 7 como muchísimo, si esa gallina te ha salido un poquito más grande, 8 huevos, y sabes que todos esos huevos son del mismo padre y de la misma madre. ¿Qué te sucede? Que cada una de esas gallinas tiene que estar en un recinto ella sola. Como ujú. es una gallina pequeñita y los pollitos son pequeñitos, pues con un espacio pequeñito donde la gallina está a gusto, tenga un buen refugio, un buen nidal para poder incubar, puede estar incubando los 21 días que dura una incubación en gallinas. Cuando nacen, los pollitos no tienen ningún problema, ya están con su madre adoptiva. No van a tener frío, no van a tener problema en buscar comida, en orientarse, en beber, porque la madre adoptiva que tienen les va a ayudar a todo eso. Y de esa manera te quitas el tener que tener lo que llamamos una madre artificial, que son placas de calor o luces infrarrojos que den calor, porque la gallina ya lo soluciona todo y se hace de una manera más natural y además, y ya con esto acabo, con el tema de las madres adoptivas, hay una cosa fundamental que hace alrededor de 15 años comenzamos a trabajar con la Universidad de León y era ver el nivel de transmisión. Pongo un paralelo para que se entienda perfectamente. Todo el mundo que tiene cierta relación ganadera sabe la importancia del calostro en los mamíferos que tienen leche, que se crían, y da igual que ese calostro sea de las cabras, de las ovejas, de las vacas, el que el ternero, el cabrito, el lechazo recién nacido pueda comer ese calostro es fundamental para su sistema inmunitario. Pues en las gallinas no hay calostro porque no dan leche. Pero lo que sí que hay es que el huevo que incuba una gallina está rebozado en su piel, en sus plumas, ha estado 21 días rebozándose con él. Y cuando el pollito rompe el huevo, ese rebozado que tiene el huevo, que nos podría parecer a lo mejor peligroso porque puede tener bacterias malas o algo así, suele ser al revés. En realidad está pasando gran parte del sistema inmunitario que tiene la gallina a los pollitos que acaban de nacer. Y eso hace que la flora intestinal y las cargas bacterianas que tiene esa flora intestinal del pollito recién nacido le den un sistema inmunitario más resistente que el pollito que nace directamente de una incubadora. En el caso de hacerlo con incubadora, lo llevamos haciendo muchos de los socios que estamos en Ganeca, lo que hacemos es que el primer agua que se pone a los pollitos lleva una serie de probióticos durante la primera semana para estabilizar la flora intestinal y buscar una flora intestinal que sea lo mejor para el sistema inmunitario. Y finalmente el sistema inmunitario está relacionado con lo que siempre se habla de las castellanas negras, que es la resistencia a las enfermedades, la rusticidad, la capacidad de campeo, de estar al frío o al calor. Bien, creo que ha quedado claro y la verdad que es un tema interesante porque es que tal y como lo estabas contando, era justo la pregunta que se me venía. Digo, si no lo Sí, hacen sí, sí. de manera natural y bueno, ya Sí, vemos sí, sí. que Sí tenemos que se estas 2 hace, modalidades. claro. Ujú.
Bueno, antes Estupendo. hemos comentado que todas las razas aviares españolas están en estado de amenaza. Sí. Y en estos casos, ¿qué estrategias de conservación son las que se aplican habitualmente? Pues uno de los, entre comillas, problemas, pero que a la vez es una fortaleza por la cantidad de gente que muchas veces se anima a criarlas, es que la gran mayoría de personas que crían castellanas negras, sean socios de Ganeca o no, dentro de los socios estén participando en el libro genealógico o no. La gran mayoría, como he dicho antes, no busca un rendimiento económico. Verdaderamente lo que tiene es un vínculo afectivo con la raza y un cariño por querer conservar y evitar que se extingan. Entonces, a nosotros, una de las cosas fundamentales dentro de nuestro trabajo es conseguir que las personas vayan entendiendo la importancia que tiene no solo el tener esa gallina porque le gustan las castellanas en su corral, sino el participar en el libro genealógico, en el plan de conservación, tener datos dentro del plan de cría de los rendimientos de puesta y demás. Es como un paso más. Es complicado porque, como decía antes, estas personas no van a sacar un beneficio económico de ese trabajo. Va a ser un trabajo totalmente altruista que les va a venir sobre lo que es el simple mantenimiento de las gallinas y para eso pues hay que animar, hay que apoyar a la gente. Nosotros desde Ganeca como asociación intentamos facilitar al máximo a las personas estas cosas, la asesoría y hay una cosa estupenda, por ejemplo, que tenemos que dentro de nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp. Uno son los comunicados de directiva, donde desde la directiva contamos todo lo que se va haciendo, pues cuando tenemos nuestra junta anual, la asamblea general, cuando se publican las memorias trimestrales o la memoria final anual con todas las actividades que se han hecho, pero luego hay aparte otro grupo que es el WhatsApp de socios. En el WhatsApp de socios estamos todos. Cualquier socio puede lanzar una pregunta diciendo, pues eso, lo que hemos comentado antes, me han nacido unos pollitos espatarraos, ¿qué me pasa? O voy a comprar una incubadora, ¿cuál me aconsejáis vosotros que lleváis tiempo haciéndolo? O quiero poner unas gallinas y no sé bien para hacerlo legal, ¿qué necesito? Nosotros desde la directiva facilitamos un modelo que además rellenamos con el socio, con sus datos, para hacer la solicitud tanto de un corral doméstico de autoconsumo como de una explotación reducida, como si quieren montar alguna otra explotación, como algunos de nuestros socios, para comercializar huevo con el logo 100% raza autóctona, que también tenemos socios que están ahí con ese tipo de explotaciones y vendiendo huevo de castellana negra principalmente a mercado gourmet, también se puede hacer. Así que nosotros damos todas las posibilidades, desde lo más sencillo a ya ponernos a comercializar y a hacer venta. Intentamos facilitar al máximo todo este trabajo a los socios y también intentamos motivar a aquellos que lo ven como una posible línea que sea una línea de actividad económica complementaria a lo que ya hacen, porque muchas veces la gente dice, ¿se puede vivir de las castellanas negras? Por supuesto, tú puedes vivir, pero tienes que posicionar dentro del mercado gourmet al precio que debes vender para que tu beneficio sea mayor que tus gastos, que esto es fundamental, ese huevo. Entonces, si tú tienes relación con el mercado gourmet y puedes posicionar y vender ese huevo, es viable. Pero si a ti un vecino te quiere comprar los huevos al mismo precio que en el mercado, pues como nos pasa en todas las razas, no es lo mismo comprar un blister de un jamón X estándar en un supermercado que si queremos comprar un manchado de jabugo, luego 100% raza autóctona, los costes son totalmente diferentes. Pues en el huevo vuelve a pasar lo mismo. El coste es totalmente diferente, tanto por la calidad del producto como por los índices de bienestar que ha tenido el animal del que estamos sacando ese producto. En Ganeca se ha publicado el Manual de Trabajo del Libro Genealógico y el Plan de Conservación de la Castellana Negra. ¿Qué papel juegan este tipo de documentos en la cría y en la conservación de las razas aviares? Para nosotros es fundamental. Mira, yo empecé a trabajar documentación, temas de biodiversidad en el año 92 del siglo pasado, que fue cuando empecé a conocer de verdad que era una castellana negra, a leer publicaciones de Orozco, de Dori y de otros autores que estaban trabajando en intentar rescatar las razas autóctonas.
Posteriormente fundamos ya en este siglo, en el 2009-2010, ahí hicimos todos los trámites para fundar Ganeca como Asociación Nacional de Criadores y juntarnos personas que llevamos ya muchos años trabajando con la raza, que veíamos que bueno, que cada uno iba por un lado y una de las cosas que tenemos clarísimas, y yo creo que desde FEAGA se tiene clarísimo, desde todas las asociaciones que estamos en FEAGA lo tenemos clarísimo, es que sacar adelante cualquier raza ganadera pura que esté en el Estado español es un trabajo colectivo de sumar muchas fuerzas, de sumar mucha colaboración desde la federación, las asociaciones, el ministerio, las comunidades autónomas, y si no se hace eso va a ser imposible. Y todo esto nos lleva a un momento en el que, reflexionando personas que habíamos fundado Ganeca, nos damos cuenta que absolutamente en toda la bibliografía existente se decía qué tenías que hacer. Tenías que establecer pedigríes, tenías que hacer controles de puesta, tenías que seleccionar ajustándote al patrón oficial de la raza y evitando los defectos graves que están recogidos en el patrón, por supuesto. Tenías que hacer un montón de cosas, y todo lo que había escrito o que te podías ver en internet, absolutamente todo te decía qué hacer, pero en ningún sitio te decían cómo hacerlo. Ya, entonces te decían, necesitas establecer pedigríes. Y hoy la gente decía, ¿y eso cómo se hace? Necesitas hacer un control de puesta para ver las mejores ponedoras, las peores, y en este caso, en las razas aviares, que los censos son muy pequeñitos, pues lo único que puedes hacer es, si yo tengo 100 gallinas y hay un 15% que me está poniendo muy, muy, muy poco respecto a la media que tengo cuando saco los estadísticos de puesta, yo puedo quitar ese 10, ese como muchísimo 15% de mis animales, pero no puedo quitar más porque no tengo un volumen de animales suficiente en el libro genealógico como para hacer, por ejemplo, en el vacuno lácteo en Estados Unidos, donde yo tengo unos 45 millones de vacas, y con esos 45 millones de vacas, cuando yo saco la siguiente generación, que además con genómica y con todos los adelantos que hay ahora mismo, incluso aunque una vaca no haya parido, yo puedo tener óvulos en nodrizas, puedo implantar y ver qué tipo de terneras me están saliendo allí y qué rendimientos lácteos me están dando, y ahí me puedo quedar a lo mejor con el 10% mejor de esos 45 millones. Pero aquí estamos hablando realmente, en muchas de las razas, bueno, en todas las razas, porque está recogido en la documentación técnica del Ministerio de Agricultura, un montón de razas, tanto de ovino, de caprino, aviares, determinadas vacas, o sea, prácticamente muchísimas razas que estamos en peligro de extinción porque los censos son muy pequeñitos cuando hacemos procesos de selección, porque lo principal, para aclarar, lo principal para nosotros es la conservación. Para que haya conservación tiene que haber suficiente número de animales, y a partir de ahí podemos trabajar un poquito en selección para mejorar niveles de rendimiento, pero eso tiene que ser cogido con pinzas y seleccionando, quitando lo que realmente es muy malo, porque produce muy pocos huevos, por lo que sea, ¿no? Pero tenemos que conservar todo el resto por la viabilidad genética de la raza, si no desaparecería esa viabilidad. ¿Y hasta qué punto los libros genealógicos y los planes de conservación son herramientas extrapolables entre razas? Quiero decir, por ejemplo, el de la castellana negra se Ujú. parece al de otras razas de gallinas. Del todo, del todo. Nuestros libros genealógicos en los funcionamientos, en cómo se hacen, no es que se parezcan solo a las razas aviares unos y otros. Da igual que estemos hablando de una extremeña azul o de una utrerana o de una pitapinta asturiana o de gallina de Mos o de las castellanas o de la gallina murciana. Os hablo que además estas razas estamos dentro del logo 100% raza autóctona para impulsar la comercialización de los productos de las razas, y estamos trabajando, digamos, en una línea puntera de cómo trabajar con razas autóctonas aviares en peligro de extinción. Pero a lo que voy es que realmente la manera de funcionar un libro genealógico, de funcionar un plan de conservación, es muy, muy similar, y da igual que sea una vaca, una cabra o una gallina, porque todos estamos sujetos al reglamento europeo que nos dice cómo trabajar en cualquier país de Europa con una raza pura de determinado país para garantizar su conservación. Y con esto remato. Hace 2 semanas, hablando con uno de los organismos oficiales de Francia, que se dedica fundamentalmente, porque está en la región de Bresse, donde está el pollo y el capón de Bresse, la gallina, la pularda de Bresse, que es la primera denominación de origen en aviar del mundo.
el pollo de Brest, en la región de donde está Bourg-en-Bresse, que es la capital, que es en Rhône-Alpes-Auvernia, que es la región francesa donde se ubica, y hablando con ellos, que tienen un centro de reproducción, estuvimos hablando qué estaban haciendo ellos para seguir dando viabilidad a Brest, que es el pollo más famoso que existe en el mundo por calidad y por precios. Un capón de Brest en Navidades puede alcanzar un precio entre los 240 y 280 euros Madre mía. y se compra, porque yo he estado por temas familiares muchísimas veces allí y lo he visto, y he visto las tiendas donde están, he visto los animales y he visto gente comprándolo porque lo valora pues como si fuese un jamón ibérico de manchado de jabugo, pero en razas aviares. Y hablando con ellos y analizando qué es lo que hacíamos nosotros con las castellanas negras y qué es lo que hacían ellos con el mismo reglamento europeo, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos lo mismo porque los controles son los mismos, las necesidades a nivel sanitario, a nivel de genética, a nivel de estudios son los mismos y el manejo que haces y los niveles para intentar alcanzar el máximo de prevención en el tema de transmisión de enfermedades son los mismos. Es decir, que en razas autóctonas puras da igual que estemos hablando de una oveja ojalada o estemos hablando de una cabra de las mesetas o de una gallina castellana negra. Los principios son los mismos, solo la única diferencia es que en niveles de rendimiento, como prácticamente el 100% del resto tiene que ver, excepto en equino o en asnal, tiene que ver con los rendimientos, pues claro, nosotros no tenemos rendimiento lácteo. Pero Ujú. aunque no tengamos rendimiento lácteo, sí que tenemos a través de los planes y del trabajo de control de puesta información recogida para ver si realmente esas gallinas que tenemos están poniendo huevos o no están poniendo huevos. Y además de eso, otra cosa importante, si esos huevos que están poniendo son blanco puro, es lo que tradicionalmente hemos llamado blanco nieve. O sea, el huevo de castellana negra es otro de los índices de calidad que metemos, tiene que ser un blanco puro, tiene que venir de animales que están en el libro genealógico y con un estudio que hemos hecho ahora ya hace 2 años y medio con la Universidad Católica de Ávila, en el que estuvimos trabajando en una comparativa de la composición nutricional del huevo de castellana respecto a un híbrido industrial, un hybrid line de estos ligados a las gallinas industriales de jaula, en huevo blanco también, y que posteriormente este estudio que hicimos con la Universidad Católica de Ávila se publicó en la revista científica de referencia en impacto científico, que es en el Journal of Poultry Science americano, que es, digamos, la revista, podríamos decir, más importante a nivel internacional, donde se publican los artículos de investigación sobre cualquier cosa, alimentación, huevo, carne, lo que sea, ¿no? En este caso, nos dio unos índices de calidad superior en algo que además ahora está muy de moda y se habla mucho, que es el perfil de ácidos grasos en los alimentos funcionales y sanos y el perfil de ácidos grasos de un huevo de castellana negra, tanto en monoinsaturados como en poliinsaturados, que diríamos que serían los ácidos grasos buenos, es superior al de los huevos de las gallinas híbridas industriales. Eso era también lo que quería Ujú. preguntarte, que cuáles son las características de los huevos Ujú. de castellana y en qué se Mm, diferenciaban del sí. resto. Sí, pues a nosotros siempre nos ha chocado una cosa. Como te he comentado antes, yo llevo más de, al final van a ser casi 40 años metido en este berenjenal y criando castellanas desde el año 97 del siglo pasado. Y muchas veces simplemente cuando venía gente a comer a casa y ponías los huevos de castellana negra, la gente decía, ¡jue! Están espectaculares. Y mira que yo tengo una tienda de productos ecológicos y vendo huevo ecológico con híbridos industriales, pero por supuesto, pues eso, manejado al aire libre, como hacemos nosotros con las castellanas negras, con la alimentación que te exige el reglamento europeo de agricultura ganadería ecológicas. Dice, pero sin embargo, los huevos de aquí me saben mejores que los que yo vendo. A mí eso me puso sobre aviso de que posiblemente tanto en el perfil de ácidos grasos, sabéis que cualquier alimento lo que nos dispara a nivel organoléptico, el detectar que algo me sabe estupendo o no tan estupendo, está muy ligado a las grasas, al perfil de grasas que tiene ese alimento. Es decir, una grasa nos sabe mucho más en las papilas gustativas, cuando tragamos, nos da mucha más información
las grasas que si fuese cualquier otra cosa que no tenga ningún tipo de grasas. Así que, al hilo de esto, durante un montón de años, hablando con diferentes universidades hasta que conseguimos encontrar una financiación gracias a un proyecto de la Junta de Castilla y León en líneas de investigación hace varios años, estuvimos diciendo, esto hay que analizarlo. O sea, ya no me vale con que alguien me diga que su sensación organoléptica, porque eso no deja de ser subjetivo, me sabe mejor. Yo quiero tener los datos técnicos y científicos que me digan cuál es el perfil nutricional del huevo de castellana negra. Y el huevo de castellana negra, siempre que sea con lo que exigimos dentro de nuestro reglamento interno para poder luego participar en el logo 100% raza autóctona, es decir, son castellanas negras criadas al aire libre, con posibilidades de campeo prácticamente todos los días del año, a no ser que haya una tromba de agua o de nieve y los animales se tengan que refugiar y se queden dentro, pero prácticamente siempre van a tener acceso, si ellas quieren, a salir al exterior, porque también tiene que ver con el sol. El sol influye mucho en los niveles de vitamina E, por ejemplo, en el huevo, y eso varía respecto a una gallina que está en una jaula, donde evidentemente el nivel de vitamina E en el huevo nos lo va a dar mucho más bajo, de entrada solo por el manejo, pero luego además puede tener relación también con lo que es la información que sacamos a partir de la raza. Es decir, haciendo exactamente lo mismo, y es lo que hicimos con los híbridos industriales de huevo blanco. En el mismo lugar, en la misma fecha del año, con la misma edad, con el mismo manejo nutricional, para bloquear todas las variables que podían meter ruido en la investigación y que Ujú. fuese por eso no lo publicaron en el Journal of Poultry Science, porque a nivel científico la investigación estaba perfectamente diseñada para que lo que sacásemos de esa investigación tuviese validez científica y no fuese una prueba de estas de voy a ver con mis amigos si les gusta más un huevo que otro, que eso es muy subjetivo. Entonces, todo lo que hicimos nos demostró que el perfil de ácidos grasos era mejor, que el nivel de proteína también era ligeramente superior al de los híbridos industriales, que el nivel de vitamina E, que tiene que verlo con la exposición al sol, el campeo, y es que lo que hablábamos antes, incluso aunque tú tengas una gallina híbrida manejada en ecológico, que está al aire libre, las gallinas que se manejan en huevo ecológico, todo el huevo, me da igual, bueno, prácticamente el 100%. Yo no sé si en algún sitio muy puntual hay algún pequeño lugar donde haya huevo blanco ecológico en nuestro país, pero prácticamente el 100% es huevo moreno. Pero da igual, sea moreno o blanco, esas gallinas que se manejan en ecológico, que son industriales, son mucho más tranquilas, campean menos y buscan menos. Es decir, la gallina está durmiendo en la nave, come el pienso ecológico que le echamos y sale a descansar, tomar el sol y estar tranquila. Una castellana es un poco a la inversa. Una gallina duerme en la nave si le apetece, porque lo mismo te duerme en la copa de un olivo o de un pino, porque le parece mejor para su seguridad personal dormir ahí por si llega un depredador. Y cuando sale, sale a buscar cosas que le llaman la atención, pasta mucho más, es decir, come mucho más hierba. Si hay más hierba, hay mejor perfil de ácidos grasos, también en omega 3. Y además de todo eso, de la hierba de pastar también busca bichos, es decir, que si lo tenemos en una parcela donde la carga ganadera está bien ajustada y sigue habiendo bichos, pues va a comer más insectos, más pequeños coleópteros, más bichos que le dan un nivel de proteína que es, podríamos decir, bueno, no es que siempre sea mejor, pero es más variado que si simplemente es la proteína del pienso que fundamentalmente se saca de soja. En el caso del manejo en ecológico tiene que ser soja ecológica certificada, no puede ser transgénica por reglamento europeo para que sea más natural y no tenga otro tipo de componentes. Y si solo como proteína vegetal de la soja ecológica, el perfil lipídico del huevo va a ser menos estupendo que si yo, además de comer algo de ese pienso ecológico, salgo, como pasto, como bichillos que hay por ahí y me da una calidad nutricional mejor el huevo, porque la gallina castellana negra tiene más capacidad de exploración, de campeo, de moverse y de buscar cosas que le llaman la atención. Es más inquieta y, por tanto, también el manejo a veces es un poquito más complicado que en una gallina.
A nosotros muchas veces la gente nos dice: "Oye, yo he tenido media docena de gallinas de esas rojas, de las industriales, de las que te venden en cualquier almacén de piensos, y tengo una valla en mi corral que tiene metro y medio y nunca me ha pasado nada. Y si pongo castellanas, pues si pones castellanas, el primero, el segundo día se van a ir a explorar mundo. Así que más vale que le pongas una valla más grande, más alta y las dejes en un espacio de campeo exterior, un sitio donde también las vallas sean altas, puedas meter de cara al exterior de esas vallas por fuera un pastor eléctrico para que no te entren depredadores a matar esas gallinas y si se les mete en la cabeza que las castellanas tienen mucha personalidad, dormir en las copas de los árboles, pues muchas veces eso les salva la vida cuando puede entrar un zorro o una garduña en una instalación y si están dentro de la nave, en unos palos, en los aseladeros durmiendo, pues si entra un zorro lo mata todo. Pero claro, si la gallina está en la copa de un árbol, el zorro ya ahí no puede llegar. Pues claro, es que son cosas que hay que tener en cuenta porque los animales al final también tienen su propia personalidad, podríamos decirlo, decirlo así. Efectivamente, efectivamente. Todo el mundo en vacuno te lo dice, dice, ¿no? Hay razas que tienen más carácter, que cuesta un poquito más manejarlas, y otras que no. Pero fíjate, lo que acabas de decir también es muy importante, porque pues del 97 ahora, pues yo voy a llevar 30 años ya criando castellanas negras. Miles de animales han pasado por aquí, muchos miles, ¿no? Y jamás, y digo, cuando digo jamás es que es cierto, con la mano en el corazón lo puedo decir, jamás se ha tirado un gallo de castellana negra de mis instalaciones a nadie, ni a mí, ni a los niños que han venido a visitar las instalaciones. Eso tiene que ver con algo fundamental y es el manejo ganadero. Hace unos años, visitando en otro proyecto de investigación en el que estábamos a la gente que cría vacas sayaguesas aquí en Castilla y León, había gente que me decía: "Cuidado si vais a ver a las sayaguesas, porque los sementales", pues yo no había estado nunca en esa instalación. Tengo cierta amistad con los presidentes de la sayaguesa, pero no había estado viendo sus animales en mitad del campo. Bueno, pues nos fuimos a buscar un lugar donde estaba el semental que se estaba utilizando en esa instalación y me dicen: "¿Quieres darle de comer?". Digo: "Bueno, si tú me lo dices, yo me fío de ti, evidentemente". Dicen: "Ah, coge unos tacos que vamos a dar de comer unas chuches aquí al semental". 900 kilos de animal. Y comió de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima del carácter de las razas, también hay algo que nos ayuda a modular esa querencia, esa inquietud o ese trapío que puede tener. Y cuando digo trapío me refiero tanto a un toro como a un gallo. Lo podemos regular si nuestro manejo ganadero es correcto. Sin embargo, tenemos otros socios que dicen que siempre se les tiran todos los gallos de castellana que crían. Y muchas veces son hijos o son nietos de huevos que hemos pasado de criadores que nunca se nos han tirado los animales. Con lo cual, no es un tema de genética, no es un tema de la raza, es un tema de cómo haces tú el manejo con tus animales para que cuando tú vas a ver a tus gallos sientan que tú eres un aliado suyo y no un enemigo del que hay que defenderse. Claro, es que al final, pues eso, lo que hablábamos, influye mucho todo. Y el Sí, animal, sí, claro, sí. tiene que percibir que está en un entorno seguro, si no, pues Exacto, puede pasar exacto. este tipo de Ujú. cosas. Ya Sí, sí. lo hemos hablado a lo largo de Ujú, todas las preguntas, lo has ujú, mencionado varias veces, que la castellana negra tiene el logotipo 100% raza autóctona. ujú. ¿Y qué supone contar con este sello para la raza y para la asociación? Para mí, personalmente, y para todo el resto de la directiva, ha sido una apuesta desde el principio. Es decir, cuando nosotros comenzamos a trabajar con el libro genealógico, es aprobado oficialmente por el Ministerio de Agricultura. Nosotros somos una raza que está presente prácticamente en mayor o menor medida en toda la extensión del Estado español y cuando digo en toda, nosotros tenemos criadores que participan en el libro genealógico que están en Baleares y en todas las comunidades autónomas. Me parece que ahora mismo prácticamente en el 100% de las comunidades autónomas, en alguna provincia tenemos a alguien que está criando castellanas negras. Cuando nosotros ya teníamos eso, una de las apuestas que teníamos clarísimo es que por el precio al que hay que vender para que sea viable la comercialización de productos de castellana negra, la única manera de diferenciarnos realmente eficaz para que el consumidor entendiese en qué es diferente un huevo de castellana negra o una canal de un gallo, la única manera real, fiable y técnicamente creíble
era trabajar con el logo 100% raza autóctona, porque como he comentado antes, huevo ecológico, pues podríamos decir el 99%, y a lo mejor me quedo corto, de lo que se vende en España viene de gallinas híbridas industriales manejadas en ecológico, por supuesto. Pero nosotros no podemos vender los huevos de castellana negra a ese precio, porque esas gallinas industriales que producen mucho y que están solo, normalmente están solo un ciclo de vida, o sea, un ciclo de puesta. Hacen un ciclo de puesta y esas gallinas se retiran y se meten otras gallinas diferentes con las mismas características técnicas. En el caso de las castellanas, por mucho que sea la, y lo es la mejor ponedora de huevo de España. Lo ha sido históricamente y lo sigue siendo, tanto en tamaño de huevo como en cantidad de huevos al año, es la mejor ponedora, pero es la mejor ponedora dentro de las razas autóctonas. Y nunca va a poder competir con una gallina industrial que se ha diseñado para ir al límite de su fisiología y poner todos los huevos que su fisiología le permite durante un año, que son alrededor de unos 320 huevos, cuando estamos hablando en las castellanas, que las buenas ponedoras de castellana pueden estar entre 160 y las mejores 200 huevos. Sin embargo, como en todos los días, los costes son los mismos. Si los costes son los mismos, el huevo que yo tengo que vender tiene que ser más caro que el ecológico de una gallina industrial. La manera de que esto sea creíble y nos entienda el consumidor es trabajar con el logo 100% raza, porque el logo 100% raza, además de lo que es el simple alimento, nos está diciendo, por un lado, estos animales tienen el mejor nivel posible de bienestar animal. Y nos podrían decir, como los de las gallinas híbridas en ecológico, sí, pero las gallinas híbridas en ecológico existen millones de gallinas, existen sitios a nivel industrial donde cumpliendo, y es por supuesto que están al aire libre. No quiero que se confunda cuando se habla industrial con que una gallina esté cerrada en ecológico. Nunca. Van a estar campeando, están fuera. Pero lo que no va a tener nunca un híbrido industrial, aunque se maneje en ecológico, es ese valor patrimonial y cultural que tiene y esa capacidad de adaptación y esa cantidad de años que una castellana negra te puede estar poniendo, que te puede estar poniendo 3 o 4 años, eso no lo tienen las otras, porque las otras se nos agotan rápidamente. Las gallinas castellanas tienen una vida con infinita calidad superior a la otra porque no están tan forzadas fisiológicamente, no tienen que producir tantos huevos al año, con lo cual se desgastan menos, tienen una vida más larga, con una calidad mucho mayor, tienen esa inquietud de querer explorar y conocer mundo y salir por las parcelas a vivir y además son un patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados. Nosotros, por rematar, cuando hablamos siempre tenemos un logo en Ganeca, o sea, un logo, un lema, perdón. Nuestro lema es huevos como catedrales. Y esto de huevos como catedrales, a veces la gente lo entiende un poco como por la tremenda, ¿no? Y no, nuestro huevos como catedrales es un símil que es totalmente real y es que el origen de la raza, antes de que se llamase castellana negra, en la Edad Media es el mismo origen que el de las catedrales medievales. ¿Por qué? Porque existen escritos y en documentación que en su día escribió Fernando Orozco, que fue el referente y el que creó el Programa Nacional de Conservación de Razas Aviares Españolas en 1975. Bueno, pues Orozco escribía que con toda la información que tenemos, lo más probable es que estas gallinas de color negro las trajesen los árabes a la península. Sabéis que las gallinas en origen vienen desde el oriente, desde Asia, y aunque los romanos ya tenían gallinas aquí en España, pero principalmente eran gallinas para uso recreativo, para peleas y porque los gallos eran muy bonitos. Pero para lo que es producción de huevo, pues parece que los árabes en aquella época, en aquellos siglos, pues nos llevaban cierto adelanto en tener esa domesticación para producción de gallinas. Y se supone que las primeras castellanas negras, unas gallinas negras ligeras de orejilla blanca, de cresta plana, que ponían bien huevos, vienen de esa Edad Media, de la misma época que las catedrales. Y para nosotros igual de importante es conservar nuestro patrimonio arquitectónico medieval que nuestro patrimonio genético ganadero con nuestras razas aviares y todo el resto de razas ganaderas que tenemos en España. Y esto que en otros países sí que hay más tirón y se conoce mucho más. Como comentaba antes, yo voy muchísimo a Francia todos los años. Hace 2 veranos estando en la zona del Macizo Central, hay 2 razas
de vacas fundamentales en esa zona, que son la Aubrac y la Salers, y tú puedes ir a un restaurante en una zona de montaña donde la gente baja a comer después de subir un pico, y cuando vas en la carta te pone que hay un pavé de Ubrac y que hay una pieza de carne de Salers y te especifica la raza. Eso aquí en España todavía tenemos muchísimo recorrido, mucho que aprender de cómo se ha trabajado con restauración y con otros sectores, por ejemplo en Francia, que han trabajado muchísimo ese nivel, para que el consumidor primero conozca que eso existe, que en España el consumidor. Fíjate, siendo la castellana negra la raza más conocida a nivel nacional, porque está en muchos sitios, muchas veces pasa gente por delante de las instalaciones que yo tengo al lado de mi casa y me dice: "¿Y esta gallina negra y tan rara, esto de dónde sale?". Pues esto sale de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tu historia como país, sale de una gallina que se adaptó, que supo vivir en un ecosistema mediterráneo duro de veranos intensos e inviernos fríos en la parte de la meseta, y eso es lo que hay que poner en valor también, que podemos estar orgullosos del patrimonio genético en razas ganaderas que tenemos en nuestro país. Y eso es fundamental trabajarlo, no solo ya desde el Ministerio de Agricultura, trabajarlo también con el apoyo en lo que tiene que ver con biodiversidad y el Convenio Mundial de Biodiversidad con el Ministerio de Transición Ecológica, trabajarlo con el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas y los centros escolares, que es otra línea de trabajo que también tenemos en Ganeca, que se trabaja por parte de diferentes socios con los coles con bastante intensidad, para que se conozca que esto realmente es un valor que merece la pena conservar. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy la cría Mm, de razas aviares mm, españolas? mm. Pues técnicamente hay varios retos. Uno de los retos que lo hemos comentado antes y que estamos trabajando con el ministerio y que estamos a punto de intentar solucionar es que la gran mayoría de los socios, tanto con las castellanas negras como con el resto de razas aviares que participan en los libros genealógicos, alrededor del 80%, posiblemente incluso un poquito más del 80%, como hemos dicho antes, son corrales domésticos de autoconsumo. Un corral doméstico de autoconsumo, cogiendo el reglamento de gestión y control de explotaciones aviares que tenemos a nivel nacional todavía en vigor, aunque se va a reformar, que es el Real Decreto 637 del 2021. Ese reglamento nos está diciendo que cuando tú tienes un corral doméstico de autoconsumo, tú puedes comprar unas gallinas, las metes en tu casa, las tienes hasta que se mueren y comes sus huevos. Pero tú no puedes sacar esos animales ni a una exposición, a un certamen ganadero, ni intercambiar esos animales con otro criador que tenga otras gallinas. ¿Qué quiere decir? Que si el 80 y tantos por ciento de nuestros socios son corrales domésticos de autoconsumo y participan, ya hemos dicho que antes hay gente que no participa y hay gente que participa, pero que también participan en nuestro plan de conservación y en nuestro libro genealógico, a día de hoy, con la normativa que tenemos a nivel estatal, sería legalmente imposible que intercambiásemos para evitar problemas de consanguinidad y de viabilidad genética en las castellanas negras y en el resto de razas aviares autóctonas. Es totalmente ilegal el que intercambiásemos un macho de una explotación a la otra para lo que se llama tradicionalmente entre los aficionados refrescar sangre, que es evitar niveles de consanguinidad de endogamia genética muy elevados. Pues a día de hoy sería imposible intercambiar animales entre corrales domésticos de autoconsumo, y también sería imposible que esos animales se lleven a cualquier concurso ganadero. Esto es algo que estamos ya en un momento bastante avanzado con el ministerio y seguramente se solucione en breve, pero tenemos otros problemas, como puede ser el problema que está ligado con el logo 100% raza autóctona y nuestros socios que comercializan huevo, y es el control de salmonelas. El control de salmonelas, cuando se estableció con el Plan Nacional de Salmonelas, incluso metiendo por precaución cosas a las que Bruselas no nos estaba obligando, pero se quiso incrementar el nivel de seguridad, hace que cuando llega una inspección de control de salmonelas a las instalaciones de alguno de nuestros socios y te coges las calzas que te pones para pasear por allí y coges unas gasas para pasarlas por un aseladero donde se posan las gallinas y demás, y te sale un positivo en salmonelas, estás obligado al sacrificio o a la inmovilización absoluta
prohibiendo totalmente entradas y salidas de animales de lo que hay allí. Eso es como una especie de búnker cerrado que es inviable y hay que sacrificar los animales. Pero lo curioso y lo que nosotros siempre hablamos es que cuando se detectan salmonelas en la instalación y a nivel de avicultura ecológica, hagamos lo que hagamos con las instalaciones, la probabilidad de que se cuele un ratón y de un paseo por allí, o que un pequeño pájaro aparezca por allí y eche una caca en el palo donde luego duerme la gallina. Es imposible el control absoluto, pero igual que en el resto de ganadería en ecológico, cuando tú tienes unas vacas o unos cerdos en una dehesa y por allí también hay jabalíes andando, por mucho que hagas, pero lo curioso es que tú das positivo en salmonelas en ese material que se ha recogido por las instalaciones, pero cuando se hace la analítica y haces una PCR a la gallina, y metes un hisopo cloacal o haces PCR o lo que te dé la gana y coges huevos también y llevas a analizar el huevo, llevas a analizar el hisopo cloacal, haces una PCR, haces todo, la gallina y el huevo, y hablo de todos los casos y llevamos ya 7 casos, en todos los casos han dado negativo, tanto el huevo como el animal. Eso quiere decir que hay un fallo de diseño en el Plan Nacional de Salmonelas relacionado con la avicultura ecológica y, por supuesto, en la comercialización de productos de raza, porque si a mí el animal y el huevo me dan negativo, no puede ser que porque haya un positivo en mitad de la instalación, que son instalaciones grandes y son áreas de campeo grandes donde están los animales, porque se detecte que hay presencia de salmonela, no animales infectados, me obliguen a sacrificar y pierda todos los animales del libro genealógico, que de cara al libro genealógico y a nuestros censos, esos lugares donde hay algo más de animales son absolutamente fundamentales. Esto, para acabar, sería lo mismo que si yo detecto que hay tuberculosis en una dehesa, en una encina, me obligasen a sacrificar todo el ganado que tengo en la dehesa, aunque mi ganado no dé positivo a tuberculosis. Pues es exactamente lo mismo, pero con salmonelas y con gallinas, Y aparte de esto, ¿el relevo generacional es un problema? como en toda la ganadería. Como en toda la ganadería. Realmente, una de las cosas peculiares, y a nosotros nos alegra el que vayan entrando socios que son jovencitos, tenemos incluso algunos socios que son menores de edad, con muchas ganas, muy orgullosos del ganado que hay en su zona geográfica, valorando lo que hemos dicho, ¿no? Son esas perlas extrañas, esos perros verdes que encuentras por ahí, o mirlos blancos, que realmente les gusta, les apasiona, entienden el valor que tienen nuestras razas ganaderas, se aficionan, porque chavales que están en el instituto, pues lo más fácil para compatibilizarlo con seguir estudiando, pues es tener un lote de castellanas negras, por ejemplo, y les tenemos ahí, pero son muy poquitos porque lo hablábamos antes, a día de hoy incluso la generación de los padres de estos chavales han perdido absolutamente todos los referentes de la historia ganadera de España. No lo conocen. De hecho, la gente que ahora mismo tiene, pues podría hablar por hacer un poco una serie de intervalos. La gente que tiene ahora hasta 40 años no tiene ni idea de que existen razas ganaderas autóctonas en España, ni de gallinas, ni de vacas. Hombre, pueden conocer a lo mejor una avileña, pues porque avileña lleva muchísimos años trabajando, o una vaca retinta si están en Andalucía, pues porque eso parece que tiene un poco más tirón, pero no saben que existen ovejas o cabras que son autóctonas, no saben que existe una vaca pajuna ahí en Sierra Nevada, en mitad de la montaña, produciendo con rusticidad una carne excelente. Es decir, la gente, los padres y madres de estos chavales que queremos incorporar no lo conocen, los chavales no lo conocen y al final el último resquicio que nos queda, y esto con los años cada vez es más complicado, son los abuelos que en su día sí que interaccionaron con esas razas ganaderas, incluso las tuvieron o las criaron, pero la gente se nos va haciendo mayor y estamos perdiendo historia. Y tenemos muchos libros y muchas cosas publicadas, como hablábamos antes, sobre el patrimonio arquitectónico y nuestras catedrales, pero poquitas cosas donde se hable de esa gente que con infinita sabiduría y haciendo cositas muy básicas, porque a mí siempre me dicen, pero antiguamente no se hacía nada de esto de control. Y digo, hombre, que no se hacía. Tú imagínate, un pueblo de la provincia de Ávila, alguien con 15 gallinas para consumir en su casa en los años 30, 40, 50, que en España no se vivía como se vive ahora.
y quien se encargaba normalmente de las gallinas eran siempre las mujeres de la casa. Y yo estoy seguro, por cosas que he leído, por cosas que he hablado con gente, que cuando tú tenías un lote de 12 gallinas, con 12 gallinas es muy fácil ver las que están poniendo, no, por la turgencia de las crestas, la intensidad del rojo, porque tú vas varias veces al gallinero y ves la gallina que te pone y la que no te pone. La gallina que no ponía se iba a caldo y se aprovechaba en casa. Y las gallinas que ponían se quedaban para darnos pollitos e ir mejorando, manteniendo la puesta de esas gallinas que nosotros teníamos en el corral. Es decir, siempre se ha trabajado. Y se ha trabajado de una manera en la que, bueno, pues no teníamos PCRs, pues no teníamos perfiles genéticos de los animales, pero la gente en los pueblos tonta no era, por favor. Que a veces se piensa que la gente de antes era tonta. La gente con su ingenio y su agudeza intelectual, llegaba hasta donde podía con los medios que tenía y se seleccionaba. Y por eso la castellana negra en los años 30 era la mejor ponedora que había en toda España, porque había gente que también se había ocupado de eso. Y luego ya pues hicieron granjas para producir huevo de castellana negra y hasta que llegaron los híbridos, hubo ahí varias décadas, pues que en España, en muchísimos sitios, se consumía huevo ecológico. Huevo ecológico, perdona, huevo de castellana pues muchas veces criado en lo que es ahora Campero. Ujú. Bueno, pues hemos llegado al Ujú, final y ujú, nos toca despedir con la pregunta a ujú, ciegas. En ujú, este caso, te la lanza Andrés Domingo, director ujú, del Censira de Badajoz, ujú. y te la pongo para que veas lo que te Vale, pregunto. vale. Bueno, pues yo preguntaría, por la cantidad de razas que hay en España, ¿cuál cree que debería ser el futuro? ¿Seguir creando razas nuevas en función de nuestras divisiones administrativas? ¿O si cree que es posible unificar razas y poder tener menos razas a partir de las que existen actualmente? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado perfectamente. Es un tema que hemos hablado muchas veces los directores técnicos de razas cuando nos encontramos todos en las reuniones que organizáis desde FEAGAS. Y mira, a mí ese es un tema, es que vamos, me parece una pregunta fantástica. Es un tema que me ha inquietado siempre, que me parece fundamental y en el que tenemos que trabajar realmente con un criterio conservacionista en razas ganaderas y dejarnos muchas veces de otros criterios que embarran un poco esto. ¿Y a qué me refiero? Os pongo un ejemplo de íntimos amigos que tengo, que son el presidente y el director técnico del burro zamorano leonés. Para quien no lo sepa, el burro zamorano leonés, que se principalmente casi todo el censo, aunque hay gente aficionada y entusiasmada con él en otros lugares, pero la gran mayoría del censo está en esa zona de Castilla y León, la zona de Zamora, León, en Sayago, en toda la zona hacia los Arribes del Duero. Bueno, ahí está el burro zamorano leonés. La frontera entre Portugal y España, ¿cuál es en esa zona? El Duero. El Duero Internacional, que es un tramo del Duero que hace la raya de frontera, de hecho se llama la raya, en esa zona la frontera, por toda la gente de esa zona es la raya. De hecho, he pasado al otro lado de la raya, es que se ha ido al otro lado de la frontera. Al otro lado de la frontera está el burro mirandés. El burro mirandés es un zamorano leonés que ha crecido en Portugal. Es la misma genética, es la misma raza, pero los libros genealógicos están separados. Y si nos vamos ya a nuestra zona aquí en la parte española, si nos vamos al norte y vemos los caballos, entre comillas, por llamar, menudos, enanos, ligeros, todo en toda la cornisa cantábrica y me puedo ir pues desde el Asturcón, el Mochino cántabro, el Losino en Burgos, el Potoca del País Vasco, pues si nos damos cuenta, con pequeñas variaciones en los patrones recogidos en los libros genealógicos, nos damos cuenta que el origen de todos esos caballos de toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta Navarra, era casi el mismo. Pero como estamos troceando, estamos haciendo que los censos sean más pequeños y como no podemos intercambiar ejemplares entre unos y otros, estamos yendo a un peligro de endogamia enorme porque estamos perdiendo ganaderos que crían razas puras y además las estamos troceando y, como bien apunta Abel, además
muchas veces estamos empeñados en que se reconozca a alguna raza más a mayores. Evidentemente, si yo me cojo el libro de la Sociedad Española de Serga, donde están recogidas todas las razas, las reconocidas, las no reconocidas, están todas las razas, bueno, pues si yo tengo un referente bibliográfico y tengo algo relevante y bueno, y hay algo de esos animales, yo puedo trabajar, como por ejemplo se ha hecho con la mantequera leonesa, que además le han dado ahora hace poquito el logo 100% raza autóctona, para recuperar la mantequera leonesa como raza histórica, que además se trabajó desde la sociedad Pambley en la zona de León en la época de la República, para tener una vaca con un índice de grasa en la leche estupendo, por eso se llama mantequera leonesa, pues está estupendo trabajar en recuperar ese patrimonio. Pero si a mí ya no me queda absolutamente nada, no tengo nada y además me dedico a trocear, según la comunidad autónoma, una raza que en origen fue la misma, estoy perdiendo viabilidad para esa genética, para esa raza, porque pongo el ejemplo un poco a la inversa. La castellana negra está claro que estaba en toda la meseta, en la norte, en la sur, en el norte de Andalucía, en un montón de lugares. La menorca, pues es una derivación que sacaron los ingleses seleccionando para que fuese muy bonita en las Baleares, pero la menorca en origen, pues era una castellana que los ingleses trabajaron cuando las Islas Baleares fueron dominio británico durante un tiempo. En aquella época se hablaba de la zamorana negra y se hablaba de la malagueña negra. Y lo que está claro a día de hoy es que aquellas gallinas que, claro, si tú estabas en Zamora o en Valladolid, pues tú decías, yo quiero una zamorana negra, de esas que ponen también los huevos blancos. Y si yo estaba por Málaga o por las sierras de Andalucía, pues eran malagueñas, pero genéticamente era lo mismo. Entonces, si a la castellana negra en su día se vio que independientemente del lugar era exactamente la misma raza, a lo mejor para que nuestros libros genealógicos y nuestros censos en las razas en peligro de extinción sean viables, deberíamos repensarnos si podemos tener líneas de colaboración para poder mantener la diversidad genética y que los índices de consanguinidad no se nos disparen a lo bestia en determinadas razas que están en peligro de extinción, que tienen censos muy bajitos y que habitan en diferentes comunidades autónomas. Ya le dije a Andrés que te iba a gustar la pregunta. Muchísimo, muchísimo. Sí, Le porque dije, además, por la relación que tenemos con todo el resto de razas ganaderas y todos los años que llevamos en esto, yo creo que todos los que estamos desde las direcciones técnicas de razas tenemos muy claro que lo que hay que hacer es dar viabilidad al ganado por encima de otras cosas y que en lugar de intentar empecinarnos en reconocer más razas y que se recojan en el Real Decreto del Ministerio, joroba, a lo mejor es fundamental y debería estar en el primer punto, aunque en el segundo esté el reconocimiento de otras razas que históricamente han estado y ya no se sabe por dónde, pero sería el segundo. Pero el primero, por favor, mantengamos lo que tenemos antes de abrir todavía más el abanico y generar más problemas todavía. pues ahora llega tu turno de dejar la pregunta ciegas Ujú, al siguiente invitado. No ujú, sabemos quién es, lo único que puedo decirte es ujú, que tendrá que ver con el sector ganadero, pero puede ser a ujú, cualquier nivel, no tiene por qué ser un ujú, técnico, un veterinario, puede ujú. ser cualquier persona que tenga relación, hasta un cocinero, cualquier Sí, persona. Así que, sí. ¿qué le preguntamos a esa persona? Pues la pregunta que, como sabíamos que había una pregunta ciegas, estuve pensando un poco, tiene que ver con lo que hemos comentado antes en algún momento. ¿Hasta qué punto considera que las personas que trabajan con las razas autóctonas, además de conocimiento técnico de animales, tienen una vinculación afectiva con la raza con la que trabajan? Bonita pregunta. Estoy seguro que va a dar miga el asunto, Sí, da juego. porque yo estoy seguro que casi el 100% de las personas que trabajamos con razas ganaderas, me da igual que sean hosteleros, ganaderos, de la parte técnica, tenemos cierto vínculo emocional. Esto es como la gente cuando es de un equipo de fútbol, que es apasionada de su equipo de fútbol. Yo creo que es una de las cosas que tienen las razas puras, que somos apasionados y creemos firmemente en los valores de nuestras razas. Pues nada, ahí queda. Ya en el próximo programa
sabremos que nos responden. Y nada, Ujú, José Luis, pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y que nos hayas contado un poquito más sobre ujú. la cría aviar. Espero que te lo hayas pasado bien. Estupendo. Y muchas gracias por este tipo de iniciativas que nos ayudan también a sentir que somos una gran familia, como se ha dicho hace poquito en la jornada técnica de FEAGAS, y que no estamos tan solos como a veces nos puede parecer. Bueno, desde aquí intentamos difundir y que el máximo posible de gente conozca la labor que hacéis. Y Ujú. nada, un placer y nos vemos en la próxima. Perfecto, igualmente, que vaya muy bien. Hasta ahora.